Cuando uno recibe las condenas, yo creo que cada cual las siente como nadie puede dictarlo. Fue doloroso, porque uno siente que igual se sigue enfrentando a una burla. Pero además de eso agrega que se fuga. Son exmilitares, marinos, carabineros y civiles. A 17 se les perdió el rastro desde que la justicia los condenó a la cárcel por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Federico Cheñó es uno de ellos, exagente de la DINA, sentenciado por el caso Conferencia 2, donde una de las víctimas es el padre de Lorena. Uno piensa que a ese papá, que uno busca desde los 10 años, pasó desde que le arrancaron las muelas, las uñas, le inyectaron pentotal, cianuro y no sé qué más, lo quemaron vivo, lo quebraron entero. Puedes imaginarte todo junto. Yo, de adulta, digo, ojalá le haya dado tal miedo que cuando lo subieron al auto le haya dado un infarto. Pero era un hombre joven, fuerte, sano. Lo más seguro que no. De las pocas certezas que tiene, quien ahora es diputada y por años representó a los familiares, es que a su padre, Waldo Pizarro, lo desaparecieron en 1976. Nadie salió vivo del cuartel de exterminio Simón Bolívar. Fueron agentes de la DINA, que 47 años después fueron condenados por la Corte Suprema. Desde entonces, poco se sabe de Cheñó. Eso ya es como la guinda de la torta, es como, esperaste más de 40 años, no tienes la verdad. O sea, que la gente lo sepa, nosotros no sabemos. Ni siquiera sabemos cuándo los asesinaron. Cuando en la última etapa, en la sentencia y en la ejecución misma de la sentencia, nos encontramos con estos obstáculos, claramente se genera una fractura del sistema que termina siendo además mucho más costoso para todos, para las víctimas, para el proceso, incluso para la propia justicia. En 2023, la Corte Suprema dictó 84 sentencias judiciales. Un paso importante durante el año en que se cumplía medio siglo desde el golpe de Estado, pero que al mismo tiempo expuso de manera más evidente las falencias del sistema. Justamente el año pasado fue el momento en que se vieron las causas donde tenía la mayor cantidad de condenados. El episodio Colombo principal tenía más de 80 condenados. En Cóndor también venían agentes, un gran número también de agentes condenados, es decir, cuyas condenas resultaron en muchos agentes responsables de crímenes de lesa humanidad. Pasa mucho tiempo entre que el expediente llega al tribunal de primera instancia y ese espacio puede ser de una semana, 2 semanas, pero a veces han pasado incluso más semanas porque se interponen recursos dilatorios por parte de las defensas y ahí hay un espacio donde se han fugado bastante agentes. Hemos venido como Comisión FUNA a denunciar a este asesino que, como hemos visto incluso en los últimos reportajes, aún no hay justicia para las barbaridades que ellos han cometido. Uno de los prófugos que más tiempo se ocultó en Chile fue Ricardo Lorenz. El exoficial de Carabineros y uno de los fundadores de la DINA evadió la justicia por 5 años. Considerado como uno de los más crueles torturadores, se entregó en 2020 para cumplir condena. 2 años después, un cáncer terminó con su vida. Lo que pasa es que son tiempos judiciales, son tiempos que están establecidos por la legislación. Además, son investigaciones muy grandes que también conllevan de que los ministros que tienen el acuerdo se dediquen a investigar, ¿verdad?, a leer, a estudiar y dictar prontamente el fallo. En el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia contabilizan 17 agentes prófugos por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. De ellos, 16 se encuentran condenados y 1 procesado. La mayoría se dio a la fuga en 2023. Uno de los autores materiales del crimen a Víctor Jara, el capitán en retiro del ejército Nelson Hayes, está inubicable. Así también los militares Guillermo Salinas, René Kilhot y Pablo Belmar, por el asesinato del diplomático de la ONU Carmelo Soria. Hay otros condenados y prófugos por la Operación Cóndor y los casos Conferencia 2 y Caravana de la Muerte. Hay ciertas, yo creo, dificultades tal vez de entrar a ciertos domicilios, de entrar como lo vemos que ocurre en otras poblaciones de nuestro país, como hoy día vemos los allanamientos incluso en las tomas de terreno. La diferencia de esa macrocriminalidad, de ese crimen organizado respecto a cómo se persiguen estos delitos. Obviamente que nos preocupa el deber, la obligación de dar con esos prófugos hoy día es de las policías y esperamos que aquí no haya ninguna
ningún plus para los prófugos, que se busque con el mismo ahínco por la Policía de Carabineros a estos y a los demás prófugos. El principal riesgo para los representantes de las víctimas es que quienes cumplen arresto domiciliario o firma mensual a la espera de una condena se fuguen, algo que no siempre ha sido debidamente vigilado por las policías. Walter Klug, coronel en retiro condenado en casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, escapó nuevamente de Chile para evitar su encarcelamiento. Tenían por una parte un pasaporte no chileno y además que muchas veces utilizan pasaportes de familiares directos. ¿Qué le corresponde, por ejemplo, hacer mayor control para que esto no ocurra, por ejemplo? A la Policía de Investigaciones. Contactamos a la Policía de Investigaciones para tener su versión sobre los hechos. Sin embargo, desde su centro de prensa contestaron que por tratarse de causas judiciales que se encuentran abiertas y casos del sistema de justicia penal antigua, no es factible de acceder a lo que solicitan. Hay puestos fronterizos en los cuales no hay presencia de la Policía de Investigaciones, por lo que hemos tomado conocimiento y que esperamos que eso se resuelva o que a lo mejor no sea cierto, pero por lo que sabemos hasta ahora es que no siempre las órdenes de aprehensión están vigentes o están al día. Solicité al ministro de Justicia directamente durante el mes de enero fue que se creara una policía, un equipo especial de Interpol que tienen mayores como capacidad de conocimiento sobre estas búsquedas especialmente complejas, podríamos decir. ¿Y hasta ahora nada? No. Una de las fugas más recientes ocurrió tras la sentencia contra 10 miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de la entonces estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana en 1986. Estos agentes del Estado toman la decisión de rociar sus cuerpos y vestimentas combustible, provocaron un fuego que se irradia rápidamente hacia las víctimas, quienes al estar sus cuerpos y ropas con combustibles no pudieron impedir que sus ropas se incendiaran y los cuerpos se quemaran. Logramos que se impusiera la medida de arresto domiciliario y sin embargo uno de los oficiales que estuvo a cargo de este operativo logró burlar esta medida y está prófugo, que es Iván Humberto Figueroa Canobra. Coronel en retiro del Ejército. Canobra fue condenado a 10 años y un día junto a los exagentes Julio Ernesto Castañer y Nelson Fidel Medina Gálvez. Hasta el último momento y a través de su abogado defendió su absoluta inocencia. Dijo que ese día sus labores como militar fueron de socorro. Me parece algo atroz, algo inconcebible que después de tantos años de haber buscado justicia, en mi caso 38 años, uno de los detenidos, en este caso y quizás en muchos otros casos más, se da a la fuga. La última vez que el exmilitar habló públicamente fue en septiembre de 2023, 4 meses antes de recibir su condena. ¿Por qué se lo está condenando, mi coronel? Mira, yo siento que se me está condenando solamente por el hecho de ser oficial y por haber estado ahí. Tuvieron que pasar más de 15 días para que se emitiera una orden de aprehensión. ¿Qué pasó en el intertanto? ¿Hubo o no control policial? ¿Estaba o no Figueroa Canobra en su casa? Es algo que está bajo investigación de los querellantes y la Corte de Apelaciones de Santiago. Una vez acreditados como prófugos hay 2 caminos: o se solicitan diligencias para su búsqueda y captura, o bien se interponen querellas por encubrimiento. Eso si se detectan redes que lo ayudaron a esquivar la justicia. Existen algunos casos donde existen redes de apoyo, en su mayoría son amigos, familiares, y eso justamente está siendo parte de las investigaciones de los ministros en visita. Hay gente que permanentemente tiene contacto, que además algunos de ellos tienen entrenamiento militar y saben que hay partes de la frontera que son más porosas y Chile tiene una de las fronteras terrestres más grandes del mundo, entonces eso desde luego hace difícil el control. Sobre el control que pueden tener los tribunales de primera instancia, dicen fuentes al interior, es limitado. La prisión preventiva, por ejemplo, es difícil de decretar si el acusado ha cumplido con la firma mensual o el arresto domiciliario. Aseguran que les juegan contra, que por su edad o salud estos exagentes no sean considerados actualmente un peligro. El primer punto, desde que los abogados pusieron esto, y fueron poco prolijos en cuanto a la vigilancia de estas personas. Y lo lamentable es que esto no es un caso único, sino que se repiten muchos otros casos de violación a los derechos humanos. Entonces hay antecedentes y ya había un antecedente, debería haber mucha más cautela, mucha más vigilancia. No hay nunca calma y nunca la va a haber, pero es como que nos siguen golpeando una y otra vez.
como Federico Cheñó e Iván Figueroa Canobra. Hay otros 15 más que decidieron burlar el sistema cuando era inminente su sentencia, un número que aumentaría con los fallos que alista la Corte Suprema en los casos Laja-San Rosendo, el montaje de Janequeo y la matanza de La Vega Monumental. Los familiares de las víctimas no solo seguirán preguntándose dónde están sus desaparecidos, sino que dónde están quienes, condenados por estos crímenes, decidieron no enfrentar la justicia.